No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para mantenernos conectados y no perderte ningún contenido. Muy buenos días, ¿cómo está, querida iglesia? Espero que esté allí desde su casa presenciando esta alabanza, pero no solamente escuchando, sino siendo parte de esto. Porque yo no sé cuántos están allí en su casa, pero sé que principalmente a quien le canto está en los cielos y está atento a lo que le voy a decir. Tiene esa certeza, con esa fuerza, con esa intensidad, con esa convicción. Alabemos en esta mañana. Le cantamos a nuestro Señor. Yo quiero ser un espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos, yo quiero ser. Y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y mi corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Yo quiero ser un reflejo de tu santidad, permanecer abrazado a tu verdad. Fórmame, renuévame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos, yo quiero ser. Y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, llena mi vida y mi corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y mi corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. El Señor tiene el poder para cambiar tu vida. Y dice que Él nos ha dado una de sus características, ser luz. Es la luz en nuestras vidas. Y eso quiero que le cantemos hoy. ¿Se anima? Acompáñeme.
decimos una vez más. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Al contemplarte te quiero adorar. Tu voz seduce mi voluntad. Tú eres mi primer amor. Y yo anhelo tu gloria en mí. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida eres tú. Te amamos, bendito Padre Celestial. Eres la luz que vino a este mundo a traernos vida. Por eso te alabamos, por eso te cantamos. Y queremos tener nuestro oído atento a tu palabra. Bendice tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenos días, querida y amada iglesia. La verdad que estoy muy feliz, estoy muy contento en esta mañana porque una vez más juntos podemos separar este momento, podemos separar este tiempo para meditar en la palabra de Dios. Y como digo siempre, es mi anhelo y es mi deseo que este breve pensamiento sea de bendición para tu vida. Ya hace un tiempo, hace un par de domingos, hemos empezado a abordar una nueva serie que tiene como título Aspectos de nuestra relación con Dios. Y frente a este título, es interesante ver cómo Dios utiliza una figura que es muy conocida por nosotros para mostrarnos de su interés de relacionarse con cada uno de nosotros. Y estoy haciendo mención a la figura de el alfarero y el barro. El alfarero y el barro. Y cuando Dios utiliza esta figura en su palabra, está queriendo decir o está queriéndonos decir que Él quiere tener una relación mucho más íntima con nosotros. Cuando Él utiliza esta figura, está tratando de mostrarnos que Él no está lejano, que Él no está indiferente a nuestro actuar, no está indiferente cuando tomamos decisiones. Por eso yo en esta mañana voy a meditar un poco y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de esta figura que es el alfarero y el barro. Por eso yo quisiera que me acompañes en la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 18, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Jeremías 18, 1 al 6. Acá tengo yo mi Biblia. Y dice así la palabra de Dios en esta mañana. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí en casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Notemos, hermanos, que la palabra de Dios
nos muestra nuestra vida como barro en las manos del alfarero, siendo Dios nuestro alfarero que moldea o que nos moldea cual vasija. Pero yo, antes de empezar a profundizar en este tema, yo quisiera que nos detengamos un breve tiempo en hablar un poco de este arte que tiene que ver con la alfarería. ¿Por qué lo hago? Para que podamos comprender mucho mejor lo que vamos a ver hoy a través de la palabra de Dios. Cuando empezamos a hablar de la alfarería, resulta que descubrimos que de este arte forman parte 4 elementos que son indispensables para la elaboración de la vasija de barro o la vasija de cerámica. Y estos 4 elementos vamos a ver un poquito de qué se trata para entender mucho más lo que vamos a ver en esta mañana. El primer elemento que forma parte de la alfarería es obviamente el alfarero. ¿Quién es el alfarero? El alfarero es aquel que toma el barro en sus manos y empieza a amasarlo. El segundo elemento es el barro. El barro dice que ya amasado por las manos del alfarero, dice que se lo coloca arriba de una rueda. Y el tercer elemento justamente es esta rueda. Allí en la rueda es el instrumento donde se coloca el barro y el alfarero empieza a hacerla girar para darle forma a este barro. Y el cuarto elemento y último es el horno. Allí ya la vasija elaborada, la vasija ya seca, dice que es introducida en el horno para cocerla. Hermanos, estos 4 elementos forman parte de la alfarería. Visto esto, que es importante para, vuelvo a decir, tener una mayor comprensión de lo que vamos a ver en esta mañana, ahora sí podemos ir a la palabra de Dios y ver qué nos dice acerca de esta figura del alfarero y el barro, que como hemos dicho al principio, Dios la utiliza para mostrarnos de su interés de querer relacionarse con cada uno de nosotros. El primer elemento, dijimos, que forma parte de la alfarería es el alfarero. Resulta que cuando vamos a la palabra de Dios, descubrimos que Dios es el alfarero. Dice Isaías capítulo 64 versículo 8, dice así: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú, ahí está hermanos, el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Hermanos, cuando el alfarero está haciendo la vasija, él ya tiene un diseño para esa vasija, él ya tiene una idea para esa vasija, él no improvisa. Y así es Dios con nosotros. Él no improvisa en nuestra vida, él ya tiene planes, él ya tiene propósitos que quiere cumplir en nuestra vida. Pero aquí hay un punto muy importante y que yo lo quiero resaltar y quisiera que prestes toda la atención necesaria. Y es que si nosotros queremos conocer, queremos saber de los planes y de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, es indispensable ir a la presencia del Señor. Es indispensable anhelar, querer y desear, buscar de su presencia. Notemos que hemos leído en el pasaje, allí en Jeremías capítulo 18, a Jeremías se le dice: levántate y ve a la casa del alfarero. Hermanos, es muy importante, podríamos decir, algo fundamental para nosotros como hijos de Dios, el querer ir a la casa del alfarero, el querer ir y anhelar a estar en la presencia del Señor. ¿Y por qué yo resalto esto con esta importancia? Porque el versículo 2 nos da la respuesta a esto de buscar. ¿Por qué buscar la presencia de Dios? ¿Por qué anhelar y desear tener intimidad con Dios? Allí en el versículo 2 del capítulo 18 dice: allí te haré
oír mis palabras. Ahí está, mi hermano. Allí te haré oír mis palabras. ¿Quieres oír las palabras de Dios para tu vida? ¿Quieres saber cuáles son sus planes? ¿Quieres saber cuáles son sus propósitos para tu vida? Tienes que ir a su presencia. Tienes que ir a la casa del alfarero como lo hizo Jeremías, y allí vas a escuchar, oír sus palabras. Dios está anhelando, Dios está deseando que tú vayas a su presencia. ¿Para qué? Para decirte qué camino debes tomar. Dios está anhelando y deseando que tú vayas a su presencia. ¿Para qué? Para hacernos recordar de que fuimos creados para buenas obras. Mira, Efesios capítulo 2, versículo 10 dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ahí está, hermanos, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, termino este primer punto hablando del alfarero. Dios busca, Dios anhela, Dios desea que tengamos esa intimidad con Él. Él quiere relacionarse con nosotros. Él quiere hacerse conocer con nosotros y expresar cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos para nuestra vida. Pero es necesario, querido hermano, que vayas a la casa del alfarero, que busques de su presencia, y allí vas a oír de su voz y allí vas a oír sus palabras. El segundo elemento que dijimos que forma parte de la alfarería es el barro. Y cuando vamos a la palabra de Dios, descubrimos que nosotros somos el barro. Dice Romanos capítulo 9, versículo 20. Oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso de barro, haciendo mención a nosotros, al que lo formó, haciendo mención a Dios. ¿Por qué me has hecho así? Hermanos, en el punto anterior decíamos de la importancia de buscar la presencia de Dios, la importancia de ir a la casa del alfarero. ¿Por qué? Porque allí vamos a conocer de los planes y de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Pero resulta que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, llegamos con nuestras imperfecciones, llegamos con nuestros defectos, y allí en la casa del alfarero, Dios se empieza a quitar, Dios empieza a sacar todos aquellos defectos, empieza a sacar todas aquellas imperfecciones. Allí en la casa del alfarero, en su presencia, Dios empieza a sacar las amarguras, Dios empieza a sacar las tristezas, Dios empieza a sacar los dolores, el orgullo, la envidia. Dios empieza a trabajar en nuestro carácter. Miren, hermanos, algo importante en este punto y que lo hemos visto en el versículo 4. Si Dios así lo dispone y si Dios ve que es necesario, Él va a quebrantar esa vasija, Él va a quebrantar nuestra vida. ¿Para qué? Para que Él pueda cumplir sus propósitos y sus planes en nuestra vida. Él va a quebrantar nuestra vida, Él va a quebrantar esa vasija para hacer una vasija nueva. Hermanos, termino este punto diciendo: somos nosotros el barro. Nosotros somos esa vasija de barro, pero con la gloria de Dios adentro. El tercer elemento que hemos mencionado en esta mañana y que forma parte de este arte que es la alfarería es la rueda. Dijimos que la rueda es aquel instrumento que usa el alfarero para darle forma a la vasija. Hermanos, esta rueda representa la vida misma. Representa nuestra vida, representa nuestro cotidiano vivir. Y allí, en ese cotidiano vivir, aparecen circunstancias que son buenas, aparecen circunstancias que no son tan buenas, circunstancias fáciles, circunstancias difíciles. Pero sea cual fuere la circunstancia que se presente, quiero decirte en esta mañana: no tengas miedo. No tengas miedo, porque Dios, el alfarero, está ahí contigo.
Hermanos, la rueda, esta rueda que es la vida misma, cuando empieza a girar, esa velocidad, la velocidad de nuestra vida, los tiempos de nuestra vida deben ser manejados y llevados por nuestro Dios. Vuelvo a decir, sea cual fuere la circunstancia que se presenten en tu vida, no tengas miedo. Dios, el alfarero, está ahí, trabajando en el barro, trabajando en nuestra vida, trabajando en nuestro carácter, haciendo de esta vasija de barro una vasija útil para que Él pueda manejar. Por último, hemos dicho que el cuarto elemento de la alfarería es el horno. El horno, terminada la vasija, el alfarero la introduce en el horno. ¿Saben para qué? Para pulir esa vasija. ¿Saben qué, hermanos queridos? Dios nos pule. Dios pule nuestra vida. ¿Y cómo Dios va puliendo nuestra vida? ¿Saben cómo? Cuando pasamos por las pruebas. Allí Dios nos va a pulir, Dios va a ir puliendo nuestra vida. Allí en las pruebas, Dios probará tu fidelidad. Allí en las pruebas, Dios probará tu fe, Dios probará tu paciencia, Dios probará tu amor, Dios probará tu capacidad para perdonar. Allí, en el horno de las pruebas, hermanos, hay un personaje de la palabra de Dios que pasó por el horno del dolor. Y estoy haciendo referencia a Job. Job, después de haber pasado todo lo que conocemos y sabemos de Job, allí en el capítulo 23, versículo 10, él escribe: mas él conoce mi camino. Escribe Job hablando de Dios. Y qué bueno sería hacer suyas nuestras, esas palabras, hacerlas nuestras. Dice, mas Él conoce mi camino. Él conoce tu camino, querido hermano. Él conoce de tu andar. Él conoce de tu caminar. Él sabe por dónde vas y a dónde vas. Y dice Job, me probará. ¿Le podemos decir así a Dios? Como Job, me probará. Y miren lo que dice Job. Y saldré como oro. Qué maravilloso. Podemos decirle a Dios, Dios, probame. Yo saldré como oro. Hermanos, Job pasó por el horno del dolor y él pudo escribir, y saldré como oro. Hablando de este último elemento que es el horno, es inevitable pensar como ejemplo en esta historia tan conocida que está en el libro de Daniel capítulo 3 y nos habla de estos tres jóvenes, estos tres muchachos amigos de Daniel. Estoy haciendo mención a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos tres muchachos atravesaron literalmente el horno de fuego. Allí, ellos en el horno de fuego, en el versículo 19 del capítulo 3 de Daniel, nos cuenta que el horno se calentó 7 veces más de lo acostumbrado. En el versículo 23 dice que estos tres jóvenes cayeron o lo tiraron adentro del horno. Estos tres jóvenes cayeron dentro del horno. Y el versículo 24 empieza a mostrarnos cómo Dios empieza a obrar en la vida de estos tres jóvenes, cómo Dios empieza a trabajar de una manera sobrenatural, estando allí al lado de ellos en el horno de fuego. El versículo 24 hay una pregunta del rey que dice, ¿no echaron a 3 varones? ¿No echaron a 3 jóvenes al horno? Y el versículo 25 dice, he aquí que yo veo a 4 varones sueltos. Dios ya estaba con ellos. Dios ya estaba obrando milagrosamente en la vida de estos jóvenes. Querido hermano, querida hermana que me estás viendo y escuchando en esta mañana, así como Dios estuvo con Job en el horno del dolor, así como Dios estuvo con estos 3 jóvenes en el horno de fuego, hoy quiero decirte que Dios va a estar contigo y va a estar conmigo en el horno de las pruebas. No tengas miedo de pasar por las pruebas que Dios te va a poner en tu vida, porque es la forma
que tiene de pulir nuestra vida. Yo termino ya en esta mañana este breve y sencillo pensamiento con una conclusión. Recordemos, tengamos presente que Dios es nuestro alfarero. Nosotros somos barro. Nos acerquemos a su presencia. Deseemos y anhelemos buscar de su intimidad, de estar a solas con Él. ¿Por qué? Porque allí vamos a conocer, vuelvo a decir, de sus planes, de sus propósitos, cuál es la voluntad divina que Él tiene para nuestra vida. Es necesario que vayamos a la casa del alfarero y dejemos como barro que Él nos moldee, que Él nos perfeccione, que Él trabaje en nuestra vida, que Él trabaje sobre esa vasija de barro y la haga una vasija que lleve gloria y lleve honra a su nombre. Hermanos, termino este tiempo con un texto muy conocido, con un texto que viene hablando de este tema allí en Filipenses capítulo 1 versículo 6. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Dice este texto, lo voy a leer según la traducción del lenguaje actual. Dice así: Dios empezó el buen trabajo en ustedes. Qué maravilloso. Él ha empezado un trabajo en tu vida. Él ha empezado un trabajo en mi vida. Sigue el texto diciendo: y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Que Dios nos perfeccione, que Dios nos lleve de triunfo en triunfo y que pronto Él pueda volver y pueda llevarnos para estar con Él eternamente. Hermanos queridos, les mando un abrazo enorme y la verdad que esperemos, como decimos cada orador que va pasando cada domingo, que pronto podamos encontrarnos en su casa allí de oración para poder alabarle, para poder adorarle y para poder seguir sembrando la palabra de Dios. Hermanos, les quiero y esperemos que pronto nos podamos volver a ver. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Buenos días, querida iglesia. Estamos felices de poder una mañana más compartir con ustedes este mensaje, esta alabanza, esta adoración a Dios. Con Betina hemos elegido un versículo para leer. Queremos compartírselo con ustedes y así participar de la cena del Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Los invito a que participemos de la cena del Señor. Como dice Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Los invito a que oremos para agradecer por este pan. Gracias Dios por esta mañana, por este día que nos das, y gracias porque podemos compartir estos hermosos momentos, Señor. Gracias por el cuerpo de Cristo que se entregó por nosotros. Te alabamos por ello y no tenemos más palabras que decir que de agradecerte, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos de Iglesia Crisol. Es un gusto para nosotros en esta mañana poder acompañarles en la cena del Señor. Me presento. Mi nombre es César Corbalán y ella es mi esposa Miriam. Ambos vivimos junto con nuestros hijos Martín y Lucas en la ciudad de Salta capital,
donde estoy desarrollando mi tarea pastoral junto con mi esposa y mis hijos. Y es para nosotros un gusto poder compartir, ya que tenemos tantos recuerdos lindos de ustedes, queridos hermanos. En el tiempo de estudio allí en Córdoba he sido muy enriquecido, bendecido y he crecido junto a ustedes en el conocimiento y la gracia del Señor. Así que en esta mañana queremos compartir los símbolos, el pan, el vino, que nos recuerdan la muerte amorosa, sustitutoria de nuestro amado Señor Jesús. Y quiero invitarles a que podamos prestar atención a una lectura que Miriam va a tener en el libro de Hebreos. El capítulo 9, el versículo 22 dice: de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era necesario que para el perdón de nuestros pecados se derramara sangre, pero no cualquier sangre, sino la de nuestro amado Salvador. Y como dice la Biblia, Él era un cordero sin mancha, sin contaminación. Es por eso que su sangre podía y puede limpiar todo pecado. Y también su sangre, recordemos que ha podido comprar, ha podido adquirir un pueblo, ¿sí?, para que le pertenezca, en el cual está usted y en el cual estamos nosotros. Así que vamos a dar gracias en este momento por el vino. Acompáñenme en la oración, por favor. Querido Padre, te damos las gracias en este momento por poder participar del vino, Señor. Gracias porque Él simboliza la sangre preciosa que derramó nuestro amado Salvador, para perdón de todos nuestros pecados, para limpieza de nuestras vidas, de nuestras almas, y también para comprarnos y redimirnos y hacernos para ti un pueblo, Señor, de posesión tuya. Por eso te alabamos en esta mañana, orando en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, entonces participemos con libertad del vino. Muchas gracias por esta participación y sigamos juntos disfrutando de la reunión de esta mañana. Les enviamos un fuerte, un cordial y fraterno abrazo desde acá, desde Salta, con toda mi familia. Bendiciones. Levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor.
brillan delante